¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo será nuestro futuro? ¿En qué vamos a trabajar? ¿E incluso qué tipo de psicología seremos? Cada década ha construido un nuevo contexto donde ciertamente el mundo material y todo lo que nos rodea, sea físico o emocional, influye en lo que somos. Partiendo de la necesidad de conocer al ser humano más allá de lo físico, encontramos diferentes perspectivas al momento de intervenir y ver al individuo completándose entre ellas y transformando la psicología a través de la historia. En 1879, Alemania se constituye como Estado Nacional. Era decisivo el apoyo a la investigación con el fin de comprender con otros países y de esta manera convertirse en potencia mundial. Así, creando el primer laboratorio de psicología. Aunque allí se formaron ciertos personajes, fue Estados Unidos quien se quedó con la producción. Allí surgieron las ideologías que encontramos con la estructura de la mente para ver al ser humano de una manera idiocrática, mejor aún, queriendo ver su función de cada proceso que se daba conscientemente. Ahora son tres teorías fundamentales. Una de ellas son las palabrejas que los especialistas usan con un sentido preciso, pero que el público poco a poco va generalizando. Reflejos, gratificación y refuerzo forman parte de una nomenclatura empleada por los conductistas y van diluyendo en la jerga de cada día. Trauma y complejos son voces tan agudas que acompañan al inconsciente y dijeron mucho en su tiempo dentro del marco del psicoanálisis. Realizarse a sí mismo es la tarea fundamental en la psicoterapia humanista. Quien no dice hoy en tono ligero, me estoy realizando, cuando estrena automóvil o vestido nuevo. Familia, lealtades invisibles e implicaciones son las voces graves que nos acompañan en la modernidad. En la Rusia del siglo XIX, Iván, Vladimir y Pavlov, precursores de la psicología fisiológica experimental, defendieron un argumento mecanicista de los organismos y enfrentaron la situación dominante, absolutista, en política y cristiana ortodoxa, defendiendo el carácter unitario del ser humano frente al dualismo de alma y cuerpo. Lo psíquico estaba vinculado a los reflejos y el cerebro iba a ser el órgano del alma. Lo que importaba era el conjunto de los actos psíquicos, con sus manifestaciones externas y sus factores determinantes. Al final del siglo XIX había una fuerte tradición de investigación acerca del comportamiento animal, un área donde se concentraban los intereses experimentales de biólogos, neurólogos, fisiólogos y psicólogos. El conductismo inicia en Estados Unidos sobre el siglo XX, con Watson, y se concentró en el estudio de la conducta del ser humano, procesos observables y cuantificables, dando el paso a una psicología científica. El psicoanálisis surge en una época donde el control de la conducta era muy marcado, donde lo relevante era la observación. Por esta razón, no se daba una mirada diferente en el estudio de los seres humanos. El antisemitismo y la Primera Guerra Mundial fueron decisivos para Freud y el mundo, ya que esta masacre da cuenta de las peores ideas sobre el lado oscuro, y es ahí donde el psicoanálisis concentra su estudio en el inconsciente. La psicología cognitiva es la encargada de estudiar los procesos mentales implicados en el conocimiento, desde los mecanismos básicos hasta la formación de conceptos y razonamientos lógicos. Comenzó por la redacción a la concepción conductista de la mente. Nos encontramos con una revolución de cultura asociada a las metas de una nación democrática, y las del individuo tenía algo más intenso, algo mayor que la suma de sus partes. Su futuro, la inmigración de europeos durante el dominio nazi, la civilización occidental cuestionada por las guerras mundiales, la pintura, la música, la literatura, el LSD, el arte, fueron la inspiración para ocuparse de interrogantes como el sentido de la vida.
Hablamos de que constantemente estamos rodeados por sistemas, donde el individuo evoca comportamientos que se encuentran relacionados con el núcleo familiar, ocasionando confusión de roles, lealtades sistémicas, entre otros. A través de este enfoque, podemos dar una nueva configuración a diferentes sistemas. ¿Qué tipo de psicología se requiere actualmente? Bueno, para mí la psicología clínica es como la base, ¿sí? El enfoque de la psicología clínica es la base fundamental que debería manejar y conocer todo psicólogo para poder ejercer en cualquier escenario, porque en cualquier contexto, sea organizacional, sea educativo, sea jurídico, social, el psicólogo va a requerir de una serie de herramientas que le aporta la psicología clínica. Entonces, para mí es fundamental que un psicólogo salga o adquiera una serie de competencias y de formación, de habilidades y demás frente a la psicología clínica. Y luego de allí, digamos que ya podría empezar a ejercer desde su rol. Para mí, pues cobra fuerza en este momento lo que es la psicología jurídica, en la medida en que en este momento hay una alta demanda frente a problemáticas jurídico-legales como la violencia intrafamiliar, el abuso sexual, el maltrato infantil, inclusive la misma delincuencia que hay ahorita desde el tema del hurto y todo este tipo de casos muy al margen de lo legal. Entonces se requieren psicólogos para apoyar este tipo de procesos que están inmersos en esta área. Pero no podemos olvidar que por estar inmersos en el contexto de lo jurídico legal también tiene trascendencia desde lo psicosocial. Y cuando hablamos desde lo psicosocial, entonces eso implicaría sin duda que el psicólogo también debería tener herramientas desde la psicología social y por qué no decirlo también desde la psicología comunitaria. Básicamente considero que en este momento esas áreas podrían ser las más significativas y las que más están demandando la formación de profesionales en este momento. A partir de mi experiencia, yo creo que la psicología que necesita todo contexto en todo momento siempre va a ser el psicoanálisis. Es decir, cualquier tipo de dificultad relacional, conflicto, trastorno mental, etcétera, etcétera, va a requerir siempre del autoconocimiento del sujeto o de los participantes, de los sujetos participantes. Creo que el método freudiano ortodoxo, el método que planteó Freud hace ya casi 100 años, aplica completamente para la resolución, especialmente pues, de los conflictos individuales de todo sujeto en todo tiempo. Es decir, podríamos decir que el modelo construido por Freud es un modelo atemporal, aunque surgió dentro de un contexto temporal específico. El modelo sigue funcionando actualmente y va a seguir funcionando. De hecho, las variaciones que hacen psicólogos y psicoanalistas de ese método terminan deteriorando un poco la consecución de objetivos psicoterapéuticos cuando uno está en un proceso. A partir de las necesidades del contexto, ¿qué tipo de psicología se requiere actualmente? Hace 50 años la psicología pretendía que las problemáticas sociales y humanas se abordaran a partir de corrientes específicas. Tan es así que la psicología emergió básicamente como peleas entre pandillas. La cosa era cerrada, inclusive tendía a rayar en aspectos de orden religioso. Las corrientes empezaron a desarrollar como sistemas tan cerrados que imposibilitaban el reconocimiento de los otros. A partir de la década de los 70 hasta la década de los 90, en estos 20 años, no solamente la psicología, de hecho todas las ciencias, todas las dimensiones de la epistemología empezaron a transformarse para migrar de los campos disciplinares hacia los campos problematizadores específicos. Me explico, aquí el problema ya no es qué piensa el psicoanálisis, aquí el problema es cómo abordamos la violencia. El problema ya no es el desarrollo, el pensamiento de Hessel sobre el niño, de Piaget sobre el niño. Ahora el problema es el desarrollo del niño. Y desde la problematización de los enfoques, que eso es lo que has visto en los últimos 20 años, yo estoy absolutamente convencido que las disciplinas, las corrientes psicológicas empezaron a dialogar. De hecho, perdieron su condición de anquilosamiento. Empezaron a dialogar entre ellas, incorporaron elementos que antes no tenían
Las corrientes psicodinámicas actuales distan mucho de las corrientes freudianas o lacanianas. Hoy los conductistas ya no llaman conductistas, hoy son cognitivos comportamentales. Bueno, entonces hay una cantidad de elementos que nos muestran cómo finalmente se dejaron permear por otras estructuras, ¿no? Estructuras epistemológicas y estructuras societales. En ese sentido tú notas cómo las maneras en las cuales la psicología está respondiendo en estos momentos son mucho más propicias desde la perspectiva de los pluralismos. Desde el pluralismo, casi que uno podría pensar en un eclecticismo reflexivo. El gran problema del eclecticismo tradicional es que se asume que es una colcha de retazos y no se trata de un eclecticismo en esa perspectiva. Sí creo que el psicólogo debe responder a problemáticas específicas a partir de las diversas posibilidades que brinda la disciplina psicológica. ¿Las corrientes tienden a desaparecer? No, yo sí creo que no. La disciplina se mantienen las estructuras básicas de las corrientes, pero también creo que necesitamos aumentar los espacios de diálogo entre nosotros. Ahora, el contexto actual es ¿qué hay detrás del dinero? Pobreza permanente, utilización de las redes sociales para confesarnos, promesas de basura, borregos, existencia de clases sociales, desigualdad de recursos, enmascarando los problemas, un mundo construido sobre mentiras, el formato de la cultura, religiones y lavados de cerebro, la educación y ahora el futuro.